Hola cracks, espero se encuentren excelente. En este video vamos a repasar y analizar cada tatuaje que el protagonista de Days Gone, el motoquero Deacon St. John, tiene. Dicho eso, todos los tatuajes de Deacon tienen significados y simbolismos muy profundos que vale la pena desglosar. Así que sin más vueltas, comencemos. Con la demanda de Days Gone 2 creciendo con cada nuevo fanático, existe la posibilidad de que Sony algún día pueda darle otra oportunidad a la historia del protagonista, el infame Deacon. Es dudoso en este momento, pero los fanáticos han estado haciendo mucho ruido, por lo que no es imposible. Si bien la caracterización de Deacon debería ampliarse en cualquier entrega futura, al menos había algo único en su diseño. Una gran parte de su identidad a menudo giraba silenciosamente en torno a su variedad de tatuajes, los cuales tienen significados personales muy importantes y nos permiten conocer mejor a Deacon. De los 12 tatuajes visibles que decoran el cuerpo de Deacon, los dos que se ven con más frecuencia están ubicados en ambos lados de su cuello. En el lado izquierdo, las palabras Forever MC se muestran con orgullo para que el mundo las vea, mientras que la palabra Sarah las acompaña en paralelo en el lado opuesto. Sarah es el más simple de entender de todos, siendo una referencia directa a su esposa, quien juega un papel central en la narrativa. Forever MC también se puede tomar de forma literal y actúa como un testimonio de su fervor por el Mongrel Motorcycle Club, el cual representa en cada momento oportuno a lo largo de la aventura. Durante la mayor parte de Days Gone, una buena sección del tatuaje en el pecho se puede vislumbrar asomándose desde la zona superior de la camisa de Deacon. Finalmente, durante una escena en la que el personaje recibe tratamiento médico, la obra de arte hace su aparición completa, revelando una daga ornamentada simétrica. En esa misma escena, también se revela que Deacon tiene el logotipo de Bulldog del club de motociclistas Mongrel, estampado en toda su espalda, con las palabras Farewell Original, escritas en la parte inferior, haciendo referencia a los orígenes del grupo en Oregon. En términos de simbolismo, el tatuaje de la espalda deja en claro que Deacon lleva consigo las creencias del grupo en todo momento, mientras que la daga probablemente sea una referencia al peligro con el que a menudo se asociaba a dicha organización, antes de que ocurriera el apocalipsis. A través de la forma en que Deacon blande sus pistolas y armas cuerpo a cuerpo, se sugiere que el personaje es diestro, lo que explica de alguna manera por qué su lado derecho es la sección de su cuerpo que incluye la mayor parte de la decoración artística. En total se pueden detectar 5 tatuajes diferentes, arriba y abajo del lado dominante del personaje. Para empezar, en la parte superior, un cráneo alado está inmortalizado en el hombro de Deacon, como un tributo potencial a la historia del personaje en el ejército de los Estados Unidos. Esto se respalda aún más a través de una segunda obra de arte en su mano, que representa la insignia de la 10ª División de Montaña, la unidad del ejército a la que Deacon se unió a una edad temprana. También se pueden encontrar 2 patrones de tatuajes populares muy cerca de los anteriores mencionados. Uno con un diseño de alambre de púas recubriendo el bíceps, y el del antebrazo representa la muerte o la parca, como la quieran llamar. Tradicionalmente, el alambre de púas representa la lucha interna y el tormento, lo que parece apropiado teniendo en cuenta el desarrollo de Deacon antes y durante la trama de Days Gone. Por otra parte, la parca también tiene un significado profundo, más allá de las alusiones a la muerte, con las que generalmente se la asocia en la cultura popular, y es que en realidad probablemente esté destinado a promover la buena suerte y el coraje en esta ocasión. Un tatuaje final ubicado en este lado se extiende a lo largo de sus nudillos, y deletrea la palabra Ride, que solo tiene mayor sentido si examinamos su mano opuesta, que es a lo que voy ahora. En los nudillos de la mano izquierda de Deacon está la palabra Hard, que cuando se ve en su totalidad con el tatuaje de la mano derecha actúa como una referencia a la cultura de un motociclista, que es un tema constante en el corazón de la historia del juego. En comparación con su brazo derecho, el resto del lado izquierdo de Deacon tiene mucho menos trabajo, tal vez como resultado del inesperado apocalipsis zombie y los planes abandonados posteriormente. El resto de la mano izquierda de Deacon tiene un tatuaje detallado de una calavera y huesos. Sin embargo, los huesos tradicionales han sido reemplazados por llaves inglesas, como una forma de rendir homenaje al oficio de mecánico que adquirió tras dejar el ejército. Un tatuaje final, que se encuentra en el bíceps, muestra una serpiente envuelta alrededor de otro cuchillo, con las palabras libertad duradera que lo acompañan. En algunas culturas, un patrón como este tiene sus orígenes como tributo a Mercurio, el dios romano de los viajes, lo que tiene mucho sentido para Deacon, considerando la cultura motoquera que encarna con tanto orgullo. Y bien gente, con eso concluimos este gran desglose. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Se me pasó algo por alto? No olviden dejar en comentarios sus propios análisis, detalles u opiniones.
Regalen su like si disfrutaron, compartan para llegar a más personas y suscríbanse para no perderse más videos que estoy seguro les van a interesar. Es todo por mi parte, espero tengan excelente día, tarde o noche. Nos vemos en el siguiente.